Muy buenas, bienvenidos un día más a mi canal. Para el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las grandes pandemias que han sacudido la Tierra, todo previo a tiempo de coronavirus. Ha habido 7 grandes pandemias antes de llegar a la actual, y os voy a hacer un pequeño recorrido explicándoos cada una de ellas y cómo se llegaron a solucionar. Antes de empezar por eso, dejadme aclarar que sí que he hecho mi investigación antes de hacer este vídeo, con lo cual si veis que alguna de las informaciones que os doy está errónea, no dudéis en dejar un comentario con una ocasión debajo. La primera de todas es la peste o la plaga de Justiniano. Esta es la primera pandemia de peste de la que se tiene constancia. Se estima que empezó entre el 541 y el 543. Siempre se había creído que el origen de esta pandemia empezó en África y que luego se fue expandiendo a través de rutas comerciales a través del Mediterráneo y luego el mundo entero. Pero hay estudios que se han hecho en dientes de restos de fallecidos por culpa de la pandemia que han demostrado que no empezó en África, sino que empezó en Asia y que fue a raíz de rutas comerciales como la ruta de la seda que llegó al resto de Europa y a raíz de ahí al mundo entero. Es así como llegó a Constantinopla, una ciudad de casi 800.000 habitantes, la cual arrasó casi por completo. Y de ahí ya pasó al resto del Imperio Bizantino. Resulta que el Imperio Bizantino, el cual estaba gobernado en el momento por el emperador Justiniano, de ahí el nombre de peste o plaga justiniana, estaba en su mejor momento hasta que llegó la plaga. E incluso el mismo emperador Justiniano fue víctima de la plaga. Lo que pasa es que luego él sobrevivió. Y es por eso que mucha gente dice que es un poquito irónico que el nombre de la plaga tenga el nombre del emperador del momento, porque él sobrevivió a esta plaga. Es que esta plaga, que empezó como algo muy pequeño e insignificante, acabó siendo algo muy grande que no solo se expandió súper rápido, sino que especialmente atacaba a la gente joven y más fuerte. En cuestión de semanas pasó de matar al día 5.000 personas a matar 10.000 personas. Pero ni aún así el emperador Justiniano quiso dejar de cobrar a sus súbditos todos los impuestos. Es más, les obligaba a las familias a pagar los impuestos de la gente que había fallecido. Aunque obviamente fue algo completamente inútil. Y lo más extraño de esta pandemia es que, igual que apareció de la nada, desapareció de la nada. Y eso hizo que los científicos afirmaran que en cualquier momento de la historia puede volver a suceder una pandemia como esta, como pasó en la Edad Media con la peste, que es el tema del que vamos a hablar ahora. La segunda gran pandemia fue la de la peste negra. La peste negra era ya conocida cuando hizo su reaparición en la Edad Media con su peor brote de todos, que fue en el siglo XIV. A esto le sumamos además la gran velocidad de propagación que tuvo, que hizo que fuera la peor de todas las pandemias de la historia. No fue hasta 5 siglos más tarde cuando se descubrió que el origen era animal, de las ratas, las cuales convivían con los humanos en las grandes ciudades y además compartían transportes, como por ejemplo los barcos, y eso es lo que hizo que la enfermedad se expandiera por el resto del mundo. Los números que dejó esta pandemia detrás de sí son... Por ejemplo, los datos que manejan los historiadores dicen que la península ibérica perdió entre el 60 y el 65% de la población total. Y en la región italiana de la Toscana se perdió entre el 50 y el 60% de la población total. La población europea pasó de 80 a 30 millones de personas. Sin embargo, el impacto de esta plaga no fue igual en todas las áreas de Europa. Los países más castigados de Europa fueron Italia e Inglaterra, que llegaron a perder ciudades enteras por culpa de esta pandemia. Además, la población de la época pensaba que esto eran castigos divinos por culpa de los vicios de los humanos: blasfemia, avaricia, lujuria. Y los síntomas eran todos muy claros: inflamación de los ganglios linfáticos, tos con sangre, fiebre. Una vez aparecían estos síntomas, lo único que quedaba era esperar la muerte. Los enfermos no llegaban a vivir más de 4 o 5 días en los casos más graves. La tercera gran pandemia fue la viruela. El llamado virus variola, cuya afectación en los humanos es conocida desde hace ya 10.000 años, es conocido como el virus de la viruela. Lo más curioso de esta enfermedad es que ya consta que existió en poblaciones desde el año 10.000 a.C. y luego ha ido haciendo apariciones durante la historia de la humanidad. Y además, en algunas civilizaciones no te dejaban poner nombre a tus hijos hasta que no se habían contagiado y luego sobrevivido a la enfermedad. Era una enfermedad grave y extremadamente contagiosa que diezmó la población mundial desde el momento en que apareció y tenía una tasa de mortalidad de hasta el 30%. Y se expandió aún más rápido en el Nuevo Mundo debido a que cuando llegaron los conquistadores europeos al Nuevo Mundo, empezaron a infectar a todas las poblaciones que estaban con defensas muy bajas de nuevas enfermedades. Y también se cree que los europeos infectaron a todas las poblaciones a raíz de enviarles y venderles mantas que estaban infectadas, una técnica que al parecer era muy común en la época. En Europa tuvo un periodo de expansión dramático durante el siglo XVIII, llegando a infectar y a desfigurar a millones de personas. Afortunadamente, esta es una de las 2 enfermedades que el ser humano ha sido capaz de erradicar. Precisamente fue luchando contra esta enfermedad cuando se descubrió la primera vacuna. Primero de todo, Lady Montagu hizo las primeras observaciones clave para el descubrimiento de la vacuna. Y luego, casi 100 años después, Edward Jenner fue quien probó científicamente estas observaciones. Y no, Edward Jenner no tiene nada que ver con las Jenner de hoy en día. Y fue en el 1977 donde se registró por última vez el contagio de este virus, el cual se considera extinguido desde entonces. La cuarta gran pandemia fue la gripe del 1918, o la mal llamada gripe española. Vamos a ver. Cuando digo lo de mal llamada gripe española, lo digo porque aún a día de hoy mucha gente cree que empezó en España.
Y no es así. En marzo de 1918, durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, fue cuando se registró el primer caso de la gripe española, el cual paradójicamente fue registrado en Estados Unidos. Y diréis, ¿por qué se llamaba gripe española? Y yo os contesto que fue llamada así porque España no entró en la Primera Guerra Mundial, entonces no le importaba hablar de esta gripe. En cambio, los países que sí que estaban involucrados en la Primera Guerra Mundial no les interesaba hablar sobre esta enfermedad, ya que podría desmotivar a todos los militares que estaban yendo a la guerra. Aunque hay muchos investigadores que apuntan que empezó en Francia en el 1916 o en China en el 1917, son muchos los historiadores que apuntan que el primer caso registrado fue el 4 de marzo de 1918 en una base militar estadounidense en Fort Riley. Esta virulenta cepa se expandió por todo el mundo y por toda Europa a raíz de que todas las tropas que iban a la Primera Guerra Mundial se iban situando por todos los frentes europeos. Los sistemas de salud se vieron desbordados y las funerarias no daban abasto. Y estudios recientes demuestran que la tasa de mortalidad fue entre el 10 y el 20% de los infectados, cosa que traducido en fallecidos fue entre 20 y 50 millones de personas. Hay incluso historiadores que se atreven a decir que 100 millones de personas fallecieron durante esta enfermedad. Lo curioso de este virus es que, a diferencia de otros virus que afectan sobre todo a niños y ancianos, este en concreto afectaba a gente joven y a gente adulta de entre 20 y 40 años, una franja de edad la cual no estuvo expuesta en su niñez a esta enfermedad y por lo cual no consiguieron una inmunidad natural. Al no haber protocolos claros de sanidad, esto hizo que la gente se acumulara en grupos y en habitaciones cerradas sin ventilación y los cadáveres se acumularan en morgues y en cementerios. Y fue por ese entonces cuando se hizo popular lo de llevar mascarilla de tela y gasa, lo cual a la gente tranquilizaba mucho pero luego no servía para nada. Fue en el verano de 1920 cuando el virus desapareció, igual que llegó. De la nada. La siguiente gran plaga fue la gripe asiática. Registrada por primera vez en la península de Yuan, en China, la gripe A de procedencia aviar apareció en el 1957, expandiéndose por todo el mundo en nada más ni nada menos que menos de 10 meses. De China pasó a Hong Kong y a Singapur, y de ahí se fue a India y Australia. De mayo a junio se extendió por todo el oriente. Fue en julio y agosto cuando se expandió por África y después pasó a Europa y a Estados Unidos entre octubre y noviembre. En España entró por el norte de la península y afectó más a los niños, adolescentes y jóvenes adultos que coincidían con el agrupamiento escolar después de haber pasado el verano entero. Desde entonces, el papel de la Organización Mundial de la Salud, que es el brazo médico de la ONU, creado en el 1948, ha sido el de crear nuevas vacunas para paliar los efectos de las mutaciones de esta gripe. A pesar de los grandes avances médicos que vinieron a raíz de la mal llamada gripe española y que contuvieron el avance de esta epidemia, se registraron 1 millón de fallecidos en todo el planeta. Tan solo 10 años después de la última gran pandemia que también pasó en Asia, apareció la gripe de Hong Kong. Una variación del virus de la gripe A registrado en esta ciudad en el 1968 se expandió por todo el mundo siguiendo un patrón muy parecido al de la gripe A, es decir, la gripe asiática. Aún así, esta fue la pandemia menos virulenta en comparación con las dos predecesoras. Y la séptima y última gran pandemia es la del VIH, la del virus de la inmunodeficiencia humana. Esta es una de las más graves y más recientes pandemias mundiales que ha habido en la historia de la humanidad. Antes de empezar a explicar nada, este es un tema igual que algunos de las otras pandemias de las que os he hablado durante el vídeo, que creo que merecería hacer un vídeo completo y es posible que lo encontréis en las próximas semanas. Os aviso. Así que ahora os voy a explicar un poquito sobre el virus. Los primeros casos documentados de este virus fueron en el 1981 y a raíz de ahí se extendieron por todo el mundo. Se cree que tiene origen animal y sus efectos se podrían describir como un desgaste o como un agotamiento del sistema inmunológico. De modo que el virus en sí no es letal, pero sí que lo son sus consecuencias, ya que dejan el cuerpo sin defensas para otras enfermedades. Su contagio se produce por contacto con fluidos corporales, tales como el semen, fluidos vaginales, la sangre o la leche materna. Fue el desconocimiento inicial que hizo que se expandiera con tanta rapidez, y se calcula que el VIH ha podido causar alrededor de 25 millones de muertes en todo el mundo. Hay una cosa que hay que dejar muy clara, y es que el VIH no se transmite por la saliva. Es decir, no se transmite por un beso, no se transmite por compartir bebidas, no se transmite por compartir la misma cuchara o el mismo tenedor. No. Asimismo, el VIH tampoco se contagia por toser, por darse la mano, por abrazarse o por estornudar. Y tampoco puedes contagiarte por sentarte en el mismo inodoro que alguien que es VIH positivo. El estar infectado por el VIH significa que tienes el virus dentro de tu organismo multiplicándose, lo que hace que se debilite tu sistema inmunológico. Pero no significa que necesariamente tengas que desarrollar la enfermedad. El SIDA es el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida y es un conjunto de manifestaciones clínicas que aparecen cuando la infección por VIH es muy acusada y por ende nuestro sistema inmune es incapaz de defender nuestro organismo. En la historia natural del VIH, el SIDA es la etapa más grave y se caracteriza por la aparición de enfermedades oportunistas que ponen en peligro la vida del paciente. Se habla de inmunodeficiencia cuando nuestro sistema inmune ya no es capaz de combatir enfermedades o infecciones. Aunque aún no hay una cura oficial para el VIH, sí que ha habido dos
curas oficiales del VIH durante el transcurso del estudio para encontrar una cura para esta enfermedad. Cosa que honestamente me parece muy interesante y es muy probable que haga algún vídeo durante las próximas semanas sobre este tema. Porque socialmente es un tema que da mucho miedo y es un tema muy oculto y es un tabú muy grande. Y la ignorancia de esto acaba haciendo que la gente discrimine y margine a gente que está infectada. Porque además, socialmente se considera que alguien que es VIH positivo es porque es promiscuo o porque es de la comunidad LGTB. Un estigma muy grande del cual ya hablaremos en algún otro vídeo. Porque hay mucha gente que no se contagia porque hayan sido promiscuos, sino porque la pareja con la que están les engaña. Sean relaciones de hombre con hombre, sea relación de mujer con mujer, sea relación de hombre con mujer. Da igual. Pero bueno, esto es un tema que ya hablaríamos en otro vídeo. Aunque antes ya hemos dicho de que no hay una cura oficial para esta enfermedad, sí que es posible estar infectado y no infectar a los demás. Pero para eso hemos de entender lo que es la carga vírica. La carga vírica es lo que entendíamos como la cantidad de VIH que hay dentro de una persona infectada. Y esto se mide por el número de copias de VIH que hay por mililitro de sangre. Para entendernos, cuando un virus entra dentro de nuestro organismo, necesita poder infectar a otra parte de nuestro cuerpo para poder reproducirse. Porque por sí solo no se puede reproducir. Y a esto le llamamos las células diana de un virus. Las células diana del VIH, o lo que el VIH busca para poder infectar a nuestro cuerpo, son las células CD4. Lo que hace el VIH es que se fija en la membrana de la célula y fusiona su cápside en la membrana celular. De modo que ahora puede introducir su material genético para que esta célula se encargue de reproducir y hacer copias del VIH, es decir, multiplicarlo. Una vez ha comenzado la replicación, sale a sangre e infecta otras células que van a ayudarle a multiplicarse por todo el organismo. Cuando esta multiplicación se produce, hay copias del VIH por todo el organismo y esto es lo que se conoce como carga viral. Con los tratamientos de hoy en día no somos capaces de eliminar 100% las copias de VIH en el organismo, pero sí que somos capaces de reducir considerablemente la cantidad de copias. Con esto lo que conseguimos es que una persona no sea sana 100%, pero sí que sea seropositiva indetectable. De esta manera podemos decir que una persona es VIH positiva y es portadora del virus, pero su carga vírica es tan baja que no puede infectar a otra persona. Y antes de acabar de explicaros la pandemia del VIH, no quiero acabar el vídeo sin deciros que tener VIH no es lo mismo que tener el SIDA. Es decir, que VIH y SIDA no son sinónimos. Bueno, gente, espero que os haya gustado algo este vídeo y que os haya parecido al menos si no interesante. Como dije al principio del vídeo, antes de hacer este vídeo he buscado la información. Si aún así creéis que algo de lo que he dicho está mal, dejadme un comentario abajo y lo solucionaremos en otro vídeo. Y si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle me gusta al vídeo, de suscribiros al canal y de darle a la campanita para que recibáis una notificación cada vez que yo suba un vídeo. Y si tenéis alguna sugerencia para algún vídeo, dejad algún comentario aquí abajo y lo haré encantado. Un beso muy grande, cuidaros, chao, chao.